Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal los descubrimientos? Hola, Hola, Tere, Manel, Marta, ¿por qué están tan juntitos? Me da mucho gusto verlos juntos. Ay, de verdad me da mucho gusto. Solo para eso quise saludar. Se ven muy bien. Cuéntenos, ¿qué tal les fue en su presencial? no se escucha, ¿eh? Nada más por si acaso. Hola. Ya desaparecieron. Bueno, igual es la cámara, sin querer. Ah, hola, pues para mí fue una experiencia pues muy bonita. Bueno, a Sarkan, bueno, ya le conocía de antes, pero bueno, a Tere y Manel no, y pues para mí ha sido muy bonito, ¿no? Conocerles, bueno, luego he estado un poco de turismo también y luego aparte, bueno, el hablar con Sarkan y bueno, fue también muy enriquecedor, muy cercano, y estuve bien, muy íntimo y muy a gusto, la verdad. Sí, sí, es como más ligera. Mm. Mm. Algo hizo el presencial, que están todos calladitos, calladitos. Somos muy tímidos, no sabemos qué decir.
¿Qué tal los descubrimientos desde que nos vimos? Yo descubrimientos como tal no he tenido, pero bueno, sí veo que igual he tenido así como muchos pensamientos y los dejaba estar. Y luego, pues, que todo se va. Mm. Descubrimientos. Es increíble, no hay muchos descubrimientos, pero hay una cualidad de, pues de silencio, de estar callados diferente, ¿no? De estar atentos diferente. Yo sí he encontrado un descubrimiento que es el estar callado, el estar no callado sin hablar, sino quieto, ¿no? Ujú. Eso es increíble, lo potente que es. Qué bien, sin habla. Sin hablar y estar quieto. Ujú. Yo estoy ahí en eso que hablábamos ayer, ¿no? En descubrir ese nudo de mente, conciencia, intelecto, forma, Ujú. ver qué es quien percibe eso, qué es conciencia y que lo que he procurado, que no sería el caso, es ver qué es eso que está más allá de eso, ¿no? O sea, Ujú. quedarme en quietud y no darle importancia al que lo ve y al que habla y al que narra sobre lo que está ocurriendo. Ujú. Y bueno, es que lo veo, ¿no? Lo veo bastante bien, lo veo claro, lo veo bien. Ujú. Pero siempre está eso de que no es suficiente, ¿no? Siempre tienes eso de que no es suficiente, de que tiene que ser de otra manera y Ujú. ahí estoy siempre enredado, ¿no? Claro, porque te digo, en última instancia, algo que conversamos en el presencial, ¿por qué la gente realmente no llega a este tipo de conversaciones o de encuentros? Porque la gente busca algo y hay muchas trampas en la búsqueda, muchísimas. Siempre quiere la gente fuegos pirotécnicos, sensaciones, cosas que ocurran, que la realidad se desmorone, que su conciencia se unifique con las cosas. O sea, siempre están buscando cosas que han leído, que han experimentado, lo quieren replicar y eso complica el juego, ¿me entiendes? Y mucha gente ha pasado mucho tiempo en ese tipo de manera de actuar, por ejemplo, de creer, de pensar, y meditaciones alrededor de todo eso, creencias alrededor de todo eso, enseñanzas, prácticas acerca de todo, menos acerca de lo más importante. Y ahí es donde uno tiene que empezar a reconocer dónde uno se ha creado su propia trampa, en las sensaciones, en los sentidos, en los fuegos pirotécnicos, en los fenómenos, ¿vale? Porque esa es si tú vas a a un cine, por ejemplo, a ver una película, pues te esperas que la película sea entretenida. Obvio, ¿no? Que pase un drama, que tenga un desenlace, que tenga un reto, algo que sea entretenido, porque estás buscando entretenimiento, por ponerlo en términos de lo que estamos hablando. Y aquí es diferente. Aquí es disolución absolutamente de todo. No entretenimiento, no búsqueda, no sensaciones, no experiencia de nada, no paz, no amor, no conexión, no verdad, nada, absolutamente vacío absoluto, porque es donde está la verdad más alta. Y porque ahí está la verdad más alta, por consiguiente va a retar todo lo que no es verdad.
o es inferior a esa perspectiva. Todo lo va a retar. Se va a imponer ante cualquier cosa que quiera, pues sí acceder a algo que no se puede acceder, es imposible acceder porque no es una cosa. Por eso no es algo que puedas aclararte, recurrir, entrar, abrazar, cuidar, fusionarte, dejarte envolver con qué. Y ahí es donde empieza a ver uno cuántas creencias tiene uno, cuántas sensaciones hemos concluido que es por ahí, porque hemos leído, porque hemos experimentado, y eso en última instancia es un laberinto sensorial sin salida. Es una trampa como un pescador. Imagínate un pescador lanza una red y así es como atrapa a los pescados. La ilusión pues, atrapa de infinitas formas, a través de deseos, a través de intenciones, a través de intuición, a través de claridad también. O sea, sus trampas son infinitas. Claro, para el que vive en la trampa, no para el que es libre de la trampa. Dentro de las trampas hay personas que creen que son libres de las trampas y están en infinitas trampas, porque no ven las más sutiles o las más complicadas, las más abstractas, que siguen siendo trampas. Y es acerca de la percepción, de la conclusión de dónde tú estás, quién crees ser, desde dónde percibes, cómo experimentas, cómo contemplas, qué sueltas, qué haces, qué buscas, a niveles muy sutiles. Por eso aquí el reto es bastante gordo, porque va directamente a donde inicia la dualidad, la ignorancia y la falsa noción de quién realmente eres tú, y va a complicarlo todo en relación a todo lo que has cargado como verdad que no tiene nada de verdad, sino le das verdad o creíste que tenía verdad o que todavía crees que tiene algo o la facultad de llevarte a donde según crees que te tiene que llevar. Y ahí está envuelto toda la confusión. La confusión se rompe cuando realmente indagas y dejas de aceptar a ese que según está enredado como si fueras tú. Pero tú crees que estás enredado. Y eso sigue siendo una creencia. La creencia de que estás enredado, claro, saliendo de, o lo que sea, cualquier ángulo que lo veas, ¿desde dónde? ¿Quién en última instancia? Y esa es la invitación aquí. Quien cree ser y su ilusión sobreimpuesta sobre sí mismo en relaciones desde donde percibe, se tiene que romper. Si es que quieres realmente reconocerte como eso que siempre has sido, porque eso eres, siempre has sido ese. Pero ese falsito que está ahí pretendiendo ser tú, pues una pretensión no es verdad, una pretensión es falsedad. Y cualquier cosa que pretenda ser verdad y es falso es dañino, es doloroso, es confuso, es pelea, es estrés, es rabia, es separación, es tantas cosas, todo por algo que no es verdad que pretende serlo. Pues es el típico ejemplo, un lobo vestido de oveja. ¿Qué de bueno tiene eso? Algo que pretende ser algo que no es, pues va a terminar, en algún momento se va a manifestar su naturaleza y no va a salir nada bueno. No hay nada bueno en lo falso. Entonces aquí hay que aclararse qué es lo falso y en contraposición a lo verdadero, a lo real de quién eres. Y eso nada más rompe el hechizo, porque lo real, lo verdaderamente real no es contrapuesto a nada, no existe lo falso en lo real. Y en lo real tampoco existe lo real, son simplemente interpretaciones que la mente lanza para seguir, eh, ¿cómo se dice?, sosteniendo un punto de vista hipnótico. Tú sabes que eres, tu experiencia es rotunda de que sabes que eres, no puedes negarlo. Y eso que es no necesita ver nada, ni aclararse de nada, simplemente es porque es. Y eso que es porque es, ese que es porque es y está, es simple, natural, no se lo cuestiona, no se lo plantea, no busca nada, no va a algún lado, no necesita lograr nada. A ese no se le tiene que romper ningún velo, no existe el velo. El velo existe para el que vive en el velo, no para el que está fuera del velo. Por eso es bien importante no aceptar nada como verdad. Nada.
Y en última instancia no la aceptas porque no aplica a ti. Tienes que tener la convicción de que nada aplica a ti de lo que se presenta. Entonces, si se presenta, estoy confundido, pues, ¿quién es el que está confundido? ¿Quién es el que está enredado? Y en algún punto, con ese tipo de agudez interna, de aclararte, de ver, de dejar de creer lo que se presenta frente a ti como si fuera tú, porque ese es el impostor. Entre más no quieras aceptar y curiosear y investigar y con fuerza, con pasión, con disciplina, con entrega, con rendición, con todo de ti, con todo tu ser en este instante, sin voltear, sin hacer algo más importante o justificar algo o de nada. Entre más te implementes o te entregues de lleno al único juego que a ti te corresponde, que es descubrir tu naturaleza. Los demás no te corresponden. Honestamente, en algún punto verás que todo sucede por sí solo. Pero en ese jueguito, el que te corresponde es qué tanto te entregas a ti mismo a no aceptar a ese yo como tú. Y en algún punto ese yo falso que solamente existe porque se adjudica cosas, habrá una última que se autovalida. Y si la ves y no te la apropias, si no la crees que aplica para ti, se romperá, se aclarará lo que digo. A veces me toman las palabras muy literales y es imposible, no me tome ninguna palabra literal. O sea, inclusive cuando digo que se rompe el velo, eso no existe. Eso es mentira. Tú no tienes velo que se tenga que romper, pero no tomen literal. Lo único que pueden tomar literal, casi casi, es que solamente existe el ser, pero la gente no entiende qué significa eso. Interpreta, pone etiquetas, conceptos, nociones, imágenes, deseos para tratar de darle sentido a lo que acabo de decir y no tienen idea. Pretenden que tienen idea, creen actuar como si tuvieran idea y no tienen idea, pero suponen que sí, entienden que sí, lo tienen claro que sí. Y la realidad del ser no tiene existencia. No es un estado, no es un lugar, no es una cosa, no es una expresión, no es algo que se pueda palpar, tocar, acceder, salir, voltear, indagar. Eso no existe. Es imposible hablar de eso. Es imposible. Y esa es la verdad. Solamente existe el ser. Solamente existe el absoluto, el supremo. No hay otra cosa que existe. Es único. Y en esa realidad no es una realidad, no es algo que exista como algo real y real. Es imposible de tocarlo y de formular la realidad, la verdad. Decir verdad también no va acorde a la verdad. No es literal, pero es que es imposible. Es que imagínense, por ejemplo, nada más para aclarar esto, que existe una galaxia llena de marcianos donde no existe, o sea, ¿cómo accedes a su lenguaje, a sus costumbres? Es imposible. Si ni siquiera sabe que existes o tiene la experiencia de que existe una galaxia con marcianos. O sea, es imposible hablar de algo que no tiene la experiencia. Y si la tuvieras, ¿cómo hablas? ¿Cómo accedes? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo descifras su lenguaje, su manera de pensar, de actuar, sus acciones? Es imposible. Y aquí estamos tratando de describir algo que está mucho más allá del lenguaje. Fíjate, a ver, ¿cómo hablas de algo que está más allá o es inexistente? No, o sea, no tiene acceso el lenguaje, el concepto, las sensaciones, lo corpóreo, lo mental, la conciencia, los sentidos, la intuición, la percepción, la atención, tu sentido de existir. Nada de eso tiene acceso. Entonces, ¿cómo puedes hablar de algo que nunca ha entrado, ni ha palpado, ni ha saboreado, ni sabe de qué trata? Es que es imposible. No hay forma. No hay forma. Si nunca has tenido la oportunidad, más bien, de entrar, por ejemplo, al restaurante número uno del mundo de estrellas Michelin, pues realmente no sabes a qué sabe la comida ahí. Por más que veas que es el número uno del mundo y tenga miles de reviews y el chef sea considerado el mejor del universo, por más que lo leas, por más que interpretes y proyectes, no tiene la experiencia. ¿Cómo lo vas a describir si nunca has ido? Es imposible, ¿me entiendes? Y la gente trata de de explicar o encontrar o de practicar o de mejorar o lo que sea en base a los componentes, herramientas con las cuales tratan a la vida, pero lo que estamos aquí descubriendo está mucho más allá de la vida. Es la vida inclusive.
Por eso es algo que no se puede acceder, que se puede encontrar, que se va a poder palpar con los sentidos. Es imposible. Lo que sea que estés experimentando no es la verdad más alta. Es así de contundente esto. Siempre es así. Así de pura es la vida, así de amoroso es el ser, porque así de prioritario es. Solo existe para sí mismo, solo, auténtico, desde sí mismo. No existe absolutamente nada. No existen los colores, la luz, la oscuridad, el arriba, el abajo, el adentro, el estuve, el pasado, el tiempo, el estoy presente, el me vuelvo consciente, el me vuelvo inconsciente, descanso. No existe nada, solamente existe el ser. Y eso eres tú. Eso que es real, no esa fantasía sobre lo real. La fantasía le debe su existencia a lo real. Lo real no le debe su existencia a nada, más que a sí mismo. Y es claro, la mayoría de las personas está acostumbrado a tratar a la ilusión como si fuera lo máximo y lo más real, y así viven. Viven en la fantasía, en la hipnosis, con los sentidos, los colores, las imágenes, el dolor, la felicidad, el gozo, la expansión, la soledad, la tristeza, porque viven hipnotizados ante el espejismo del mundo. Y eso no trae libertad, eso no trae realmente conexión, ni amor, ni intimidad, ni profundidad. No la trae. Trae fantasías de que aparentemente es eso, pero no en los niveles más internos, simples y sencillos. Cualquier cosa que pasa frente a ti está destinada a hipnotizar, cualquier cosita. Va a confundir, va a generar trampas. Ese es el juego. Ese es el juego de la potencialidad. La ausencia de ello lo aclara todo. Ese que trata, ese que busca, ese que intenta, la ausencia de ese es lo que brinda o revela o muestra la sencillez de existir, de eso que existe, de eso que es existencia pura, sin etiquetas, sin ideas, sin falsedades, natural, aquí, libre de todo, absolutamente libre de todo. Y ese siempre eres tú. ¿Dónde hay batalla si te permites ser libre de todo? Si no le sigues, no le haces caso a la búsqueda, al deseo, a la intención, a la atención, al tratar, eres libre de todo. No le haces caso a nada. No le prestas atención a nada. No deseas nada. Y automáticamente hay algo que ya es libre, tranquilo, sereno, naturalmente, automático. Con ninguna necesidad. Sencillo. Y ese eres tú, tu verdadero tú. Ese tú que no tiene divisiones, ni objetos de percepción, ni y no percibe ni vive en el juego de la multiplicidad. Y ese es libre de todo. No existe para él ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la soledad, ni la ansiedad, ni el abandono, ni la unión, ni la cerca. No existe nada. Eso no existe. Solo existe sí mismo, completo, íntegro, algo ya íntegro. Pero fíjense, todo propone algo distinto siempre. Y todo lo que propone algo distinto propone según algo de ti que según algo te falta. A ti no te falta nada. Pero es importante a veces descubrir quién es ese que según le falta algo, necesita algo, desea algo. Y eso no es natural. Muy sencillo. Tendrás 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿vale? Y durante tantos años, sin importar la edad física que tengas, la vida se ha encargado de que tú no te preocupes por cuántas respiraciones tienes al día. Natural. No te lo planteas, no te lo cuestionas. Surge igual cuando, pues igual te estás ahogando porque te dio un calambre en la alberca, en la piscina, eso sí, ahí sí dices, ay Dios mío, me faltó la respiración, pero es una vez cada 15 años, o sea, no es todos los días, o lo que sea, un ejemplo nada más, ¿no? Pero en términos simples, la vida se ha encargado de que tú no te preocupes de las cosas inclusive más importantes.
Que tu corazón lata, que tu cerebro funcione, o sea, en términos naturales, físicos. Imagínense el poder del ser, la fuente de todo. Es todavía más natural, más poderoso y más importante que todo lo que existe. Por eso nunca nadie se lo plantea, porque no hay necesidad. Es más natural que respirar, es irrelevante todo. Todo es irrelevante en relación a eso. Por eso, si no es natural, ¿para qué? Si hay esfuerzo, ¿por qué el esfuerzo? Si tienes que, hay trampas. Yo aquí doy recomendaciones, juegos, indicaciones. A veces sí les digo, tienes que romper el velo sí o sí. O sea, lo hablo desde diferentes ángulos, pero esto es lo que hablamos en el presencial. Si escuchas, si te permites escuchar en serio las reuniones que hemos tenido, las conversaciones que hemos tenido, las cosas que vienen de primera mano conmigo cuando estamos, si prestas atención, y lo dije en el presencial, créeme, ¿cuál era la palabra? No me contradigo nunca. Nunca me contradigo. Siempre estoy diciendo o hablando y estamos tratando de dialogar y conversar todos los puntos desde tu propia infinitud. Tu infinitud tiene muchos puntos de vista increíbles y todos te aplican. Claro, la diferencia es desde dónde los descubres, desde dónde los hablas, desde dónde los vives, desde dónde te aclaras. Si tú te permites, por ejemplo, escuchar las reuniones que hemos tenido, o como dije ahorita, las conversaciones que estamos teniendo, desde la perspectiva del ser que es único y solo y que lo es todo, Dios mío, lo entenderás rapidísimo todo, clarísimo. Claro, pero si lo tratas de ver o entender desde el individuo, desde el pasado, desde el conflicto, desde el de que se siente encerrado, desde el que quiere encontrar paz, desde el que no encuentra, desde el que pasa cosas difíciles, desde el que quiere que las cosas sean armónicas, es que es algo que nunca va a suceder, porque ese siempre pelea para sostener sus puntos de vista. Entonces acepta un punto de vista y rechaza otro, porque está en pelea, no hay armonía, no hay claridad, porque existe. Mientras exista un punto de vista, hay otros puntos de vista. En la realidad del ser no existen puntos de vista. Es uno en relación a todo, no todos en relación a uno. Pero es donde te abres y empiezas a descubrir que todo, desde todos los ángulos, hay algo que te invita a descubrir quién siempre has sido, el infinito mismo. Y si eres el infinito mismo, hay muchos juegos que están sucediendo, que estás jugando, que estás descubriendo y que aplican para ti. Y al mismo tiempo no aplican para ti. Y no me contradigo, verás que si escuchas desde lo más centro, hay lógica. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo te das cuenta que lo que hablamos todo va de la mano y no se contrapone, no se rechaza o no hay conflicto, ni de intereses ni de nada? Muy sencillo. Si tú agarras el fuego quema. No puedes evitarlo. El fuego quema, es su naturaleza. El agua moja. Natural, viene de la mano. Pues el ser es. Y porque es, todo es. Y ahí hay un juego bien potente donde no hay como dije, no hay contradicciones, porque todo es, y todo lo que es, y implica todo. Tú agarras un vaso de agua del océano y automáticamente el vaso moja, te refresca o te sabe el agua salada. O sea, hay muchos componentes dentro de la naturaleza del océano. Entonces, si hablas desde el punto de vista que es salado, claro que es verdad. Si hablas desde el punto de vista que moja, claro que es verdad. Y desde el otro punto de vista de que ahoga, también ahoga, y es verdad. O sea, no hay separación alguna en la existencia. Pero si tú no generas separación alguna en lo que acontece ahorita mismo en lo que está sucediendo, lo que sea que acontezca, no rechaces, no busques, no interpretes, no conceptualices, no generes ninguna intención. Ahorita, automáticamente hay algo que, que es naturalmente autorreconocido como todo al mismo tiempo, sin divisiones, sin necesidades, natural. Involucra la respiración del cuerpo sin darte cuenta que estás respirando. Involucra la tranquilidad de estar aquí escuchando sin darte cuenta que eso está sucediendo. Simplemente está sucediendo. Sin la necesidad de estar consciente de que eres, simplemente eres. Y porque eres,
automáticamente hay conciencia de que eres sin la conciencia de que eres. Es difícil describir con adjetivos, con conceptos, con palabras, algo tan puro de la existencia misma. ¿Y para qué complicarlo? ¿Para qué complicártelo? Ya eres. Cualquier cosita que proponga algo distinto es complicarlo. Y si es complicado y se requiere un proceso y se requiere un hacer, un llegar, un algo así, y según aplica para ti, son trampitas que hay que ver. Y para algunos se tiene que ver, para algunos no. Da igual, como sea que estés tú pasando, lo que sea que estés pasando, apertura total, rendición total. Y vivir acorde a este juego. Les digo, este es diferente porque va a retar todo. Si no es así, pues no es el juego de juegos. El juego de juegos nunca va a apapachar tu juego, va a retar tu juego porque te va a tratar de hacer salirte del juego, romper del juego, de la ilusión, de la dualidad, de la ignorancia de que crees de que existe algo distinto al ser o al sí mismo, o a la conciencia, o al supremo, o al absoluto, como le quieras llamar. Al chiquito, al bonito, al juguetón. Da igual como lo nombres. Y estamos todos incluidos en esa danza única, sola. Esto es natural, sencillo, inmediato. Tú ya debes de tratar este instante como si no existiera este instante, aparte de otros instantes. Una pasión, un amor, una devoción, una rendición absoluta a este instante, a ti, a tu amor, a tu presencia, a tu serenidad, a tu conciencia, a tu sentido de existir, de ser y de estar. Porque esa es la entrada. Pero si valoras más los sentidos, los pensamientos, las intenciones, los deseos, los conceptos, las interpretaciones, lo que has leído, lo que según supones, lo que según te han dicho, no puede haber una disolución total, es imposible. Y aquí es, así de contundente es el ser, solamente existe el ser y no va a aceptar a otra cosa. No la acepta. No es como, no es como la mentalidad New Age de la espiritualidad de ahora que tiene que haber empatía, no juicio, todo se acepta, nunca dices algo que incomode. Así no es el ser. El ser dice, solamente existo yo y los demás me da igual su opinión. Y sus deseos y sus anhelos, solamente existo yo. Y no existe otra cosa. Y claro, el ego nunca va a aceptar eso. Porque el ego, con su ilusión, se cree Dios sobre una realidad que no existe. Y solamente existe un solo Dios. No puede existir dos. No puede existir dos seres. Solamente existe uno. El falso ser tampoco existe, solamente existe uno. Y ese eres tú. Y ahí es donde el juego para cada quien se verá como se verá. Pero en uno está el reconocer, el seguir el impulso, el honrar y amar y tener curiosidad de qué los trajo aquí. ¿Cuáles son esos impulsos? ¿A dónde los está invitando? ¿Por qué siguen aquí? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es su semana? ¿Qué curiosidades o luces internas se despiertan? Y descubrir qué es eso que está detrás de todo. Y es como dicen en mi país, el jefe de jefes. ¿Cómo descubres si llegas a eso o te descubres en eso? ¿Cómo eso? Desde eso. Para mí no hay otra cosa que valga la pena. Para mí no existe pasión, ni amor, ni devoción más intensa que estar constantemente jugando y explorando en eso que simplemente siempre ha sido. Y uno siendo eso. Todo lo demás es secundario. Me es irrelevante lo que la mente proponga, ni los deseos, ni las intenciones, ni nada. Es como es irrelevante. Y tiene que ser relevante también para ti. Y ahora un punto donde te darás cuenta que lo que presenta la vida, en términos de quién eres, tiene que haber un punto donde te das cuenta que la vida nunca va a poder ofrecerte lo que buscas.
La vida sí ofrece otras cosas, que es bonito. ¿Quieres irte a comer una pizza, no sé, cerca de la playa? Adelante. ¿Quieres echarte 1 kilo de helado viendo tu película favorita? Adelante. No sé, ¿quieres un vino leyendo un libro a la luz de la luna, no lo sé, cerca del bosque? Adelante. La vida está para divertirse, para jugarla, pero no para que te dome, no para que te defina, no para que te controle, no para que te marque pauta, no para que te dicte. ¿Y cómo haces para que la vida no te dicte en esos términos internos? No permitas que te confunda que según puede ofrecerte algo en términos de quién eres tú. Un regalo que tiene es que hay un testigo de la vida. Ese es un gran regalo que no mucha gente lo ve. Y el siguiente es que si estás muy, muy listo, te va a empujar tan adentro la vida porque te vas a dar cuenta que no te puedes encontrar en la vida y lo que buscas no está en la vida. En términos de quién eres, ¿vale? Yo no, y a veces lo toca aclarar porque a veces las palabras las toman muy literales y no es así. Si quieres buscar darle una mejor vida a tu pareja, adelante. Si quieres, no sé, darle un regalo a tu hijo o a tu hija, adelante. Quieres tener un cuerpo más sano, adelante. Eso está permitido, o sea, es bonito, ¿me entiendes? Es el campo de juego. Pero ¿qué tiene que ver el campo de juego con el que juega? Son dos juegos muy distintos. Y aquí es descubrir el testigo del juego, no el ficticio que solamente cree que existe dentro del juego, el que según tiene que hacer, lograr, subir, bajar, caerse. Ese no es el verdadero juego para ti ya. A ti, tú ya estás entrando a otro juego y es el que te toca. Y ahora, a jugarlo. Has jugado muchos juegos, tuvieron su danza, sus sabores, perfecto. Y hay otros juegos que sigues jugando, increíble, bendito. Pero ahora te toca otro que no muchos se atreven, que es permanecer siendo y dejar de autodefinirte. Y dejar que ese que según es se deje de relacionar con algo más. El verdadero ser no se relaciona con nada, no vive en conexión con algo y no se conecta con nada. No existe la conexión en el ser, solamente existe el ser sin conexiones. En la realidad del ser no existen partes, no existe. Y es el juego que ahora te toca. Y desde esa apertura, juega tu vida, juega tu danza, contempla lo que el cuerpo está haciendo, queriendo, jugando, danzando. Qué bonito, que tiene que trabajar, adelante. Que está enfermo, súper. Es su danza. Eso que tiene que ver con tu identidad. Si tú separas ahí en estos términos de autodescubrimiento, hay algo en ti que finalmente se siente libre de ser, de estar, sin pretender cargar nada, ni máscaras, ni deberes, ni pretensiones de ningún tipo. Libertad, verdadera libertad. Algo que surgió, perdón que lo traiga a la conversación, pero algo que surgió en el presencial, que Marta mencionó, es como que había una cualidad de, pues me siento más yo, como algo muy, pues yo, o sea, muy natural. Y para mí eso te trajo luz porque es que es algo así, es siempre llegar a esa esencia de ser, de estar y no complicarlo. Pero claro, el juego espiritual, el juego de todas esas cosas lo han complicado tanto que dices, wow, fue parte de la danza y del juego, está bien. Pero ahora viene otro juego y esa es la danza aquí. Aquí es tener una firme decisión de que el velo no va a obtener ya más poder sobre ti y vivir acorde a no aceptarlo, no permitir que ese que ve el velo sea el velo mismo, sino ese que simplemente sabe que no existe velo y que no le aplica el velo y que nunca ha contemplado la idea de que según hay un velo que según lo condiciona, lo limita, lo ciega, eso no existe para ti. Tú eres ese que siempre ha sido libre. Y no existe velo alguno ni limitante alguno que aplique para ti. Y ese es vacío absoluto. Es
parecido al vacío absoluto, pero no es el vacío absoluto. Y ese que es no experimenta, que contempla, que nota u observa que hay vacío. Eso sigue siendo fantasía, sigue siendo fantasía. Si estás en silencio, si te quedas callado, si te quedas simplemente atento, abierto, contemplativo, el nombre o el ángulo que quieras es el mismo, no hay diferencia. Todo lo que digo tiene sentido, lógico, simple, natural. Pero luego creemos que tuvimos limitaciones y que los sentimientos, por ejemplo, tienen más poder que nosotros, o que el ego es muy poderoso, o que la conciencia es poderosa, o que los elementos son poderosos, o que el mundo es muy poderoso. Y le hemos dado poder a cosas frente a nosotros porque no lo creímos, porque lo interpretamos de esta manera. Pero si quitas la creencia, si quitas la idea, si quitas la narrativa alrededor de lo que según es algo que está pasando frente a ti como si tuviera poder, lo encueras. Si tú dejas de agregar cualidades a todo lo que pasa frente a ti, lo desnudas. Si tú dices que los pensamientos tienen poder, no tienen poder. Tú le estás agregando la idea de que tienen poder. El pensamiento no tiene la culpa. De hecho, el pensamiento hasta se siente como Hulk. Dice, gracias, gracias que me has dado esteroides mentales. Es lo que hace el juego de la conciencia y la mente y todo eso, está en esteroides. Hay mucha gente que son adictos al juego de la conciencia, los fenómenos, adicción pura, y viven en esteroides y se sienten fuertes, magnánimos. Puede ser en términos de paz, de claridad, de bienestar, y eso que tiene que ver con autorrealización. Y aquí no vas a obtener nada. Aquí vas a obtener verdad, claridad, contundencia de tu naturaleza, y la mentira va a verse y en algún punto se va a ver frágil. Y obviamente algo que es falso, ¿cómo le va a gustar dejar de ser falso? Es que ya en sí mismo la propuesta de que lo falso desea dejar de ser falso ya es una broma. Aquí no es que obtengas algo, aquí no es de que vas a adquirir algo, aquí se va a revelar lo que impide que veas todo el amor que siempre ha sido y la profundidad inmensa, infinita de quien siempre ha sido. No los límites que creíste que tienes o que aprendiste o que te adjudicaste en relación a la danza que según el individuo tiene. No has tenido nunca límites más que los que crees que tienes. Pero aquí todo lo que crees tiene que desaparecer. Todas tus interpretaciones tienen que desaparecer. Todos tus deseos tienen que desaparecer. Ese que cree, ese que desea, ese que interpreta, ese que se adjudica, ese que se posiciona, es el que tienes que darte cuenta que nunca has sido tú. Y automáticamente hay algo que no es nuevo, que no es que surge. Es como natural. Siempre ha estado ahí. Siempre ha sido eso. Cuando tú, por ejemplo, imagínate que te vas a bucear, no sé, al mar, y sales de bucear, sales y respiras normal, no es como, "Ah, es la primera vez que descubro el aire", o me perdí del aire muchos años, ¿dónde estabas, aire, en toda mi vida que me dejaste solo? No, ni te lo planteas, porque es imposible plantear algo así. Por eso cuando se aclara, cuando se cae la mentira y se muestra eso que siempre ha estado ahí, como eso que eres o como eso que está, no hay una sensación nueva. ¿Y por qué lo digo? Porque no puede haber una noción de búsqueda tampoco, de tratar de lograr, porque eso significa nuevo. Hay algo nuevo aquí. Tu naturaleza no es nueva.
No puede ser algo que surge y de repente se vaya. Por eso es tan difícil hablar de esto. Y sin embargo, apunta algo, resuena con algo, muestra algo, se enseña algo, se recibe algo, se obtiene o se huele o sí, hay algo que está pasando. Se está desmoronando la ilusión, se están desmoronando creencias, se están desmoronando o se está mostrando dónde está la edificación de lo falso. Y eso ya en sí mismo es liberador. Hay algo que naturalmente está aquí. Natural. Siempre ha sido así. Tú siempre has estado muy, 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 muy aquí. Y si eso es verdad, ¿por qué tienes las ganas de estar aquí? Y ahí es donde uno tiene que aclararse, tiene que ver, tiene que discriminar. Entonces este lugar no es para obtener algo seguro, ni va a haber fuegos artificiales, ni va a haber sensaciones con las que puedas jugar. Aquí se desmorona y aquí la oportunidad es de que se desmorone lo falso y lo verdadero sea la guía, la brújula de tu existir, desde lo más profundo de tu ser, como el ser. Si quieres lo contrario, pues va a llegar un punto donde el ser no lo va a aceptar y eso es lo bonito de esto. Les decía, la realidad del ser o el ser mismo nunca acepta algo como separado de sí mismo. No acepta una propuesta distinta a algo que diga que existe algo en relación o en contraposición u otra cosa. Por eso es tan bonito el vacío absoluto. No permite nada. Si no, ya no es vacío absoluto. El vacío absoluto no permite nada. Ni siquiera el vacío. Así de absoluto es. Porque si permitiera, entonces deja de ser absoluto. Entonces la gente no se cuestiona esto, no se pregunta, a ver, si existe el vacío absoluto, porque es verdad, ¿cómo puede ser que exista algo? Porque si no dejaría de ser vacío absoluto, ¿no? Pues más o menos así es el ser, el juego del ser, único, solo, no acepta nada. ¿Y dónde? En el es, en el soy, en el existo. Esa es la realidad. Sin la conciencia de ser, ni el conocimiento de existir, ni la autovalidación de que soy. Y sin embargo, eres, estás, existes. Así de increíble es tu naturaleza. Indescriptible, intocable, inencontrable, no sé cómo se diga. Así de increíble es. Por eso es natural, porque es lo único real y autoexistente y autoluminoso y no depende de nada, no requiere de nada ni de nadie. Si requiere de algo, entonces no es. Si requiere de un camino, entonces no es. Si requiere de una práctica, entonces si requiere la necesidad de algo, entonces no es. Y ahí te puedes asegurar que es pura falsedad. Por eso ahí está todo ahí. Es muy fácil ver dónde está la falsa espiritualidad, la falsa iluminación, el falso despertar. Es muy fácil, porque todo eso depende o necesita o requiere de algo para que suceda. Requiere de técnicas, procesos, purificaciones, intentares, mecánicas, haceres, técnicas, todo. La realidad del ser es contundente, no acepta eso. Aquí y ahora es lo único que hay, no existe otra cosa. No existe mente, no existe individuo, no existe nada más que el ser. Así de contundente es, y de simples y de naturales. Entonces ahí es donde de repente volteas y dices, pues vale, no hago caso y me quedo aquí atento, vacío y callado. Solamente siendo, no más. No pretender ser, estar, no más.
No definirme como soy esto o aquello. Ya está. No adjudicarme nada como si estuviera yo aquí o algo me está pasando. No más. Silencio absoluto. Sin alguien que interprete, sin alguien que analice. Aquí, atento. Y fascinante. Si tú te permites aquí simplemente estar en su máxima simplicidad y sencillez, todo se empieza a aclarar por sí solo, sin hacer nada. Y desde aquí, desde este lugar ausente de yo, de tú, de aquello, de aquí, de allá, increíble, podemos conversar, pero las palabras no están huecas, simplemente no son palabras que se los lleva el aire, sino tocan el corazón, tocan la médula de tu existencia. Y así puedes vivir cada instante de tu día. En el trabajo puedes estar totalmente aquí, todo de ti, todo de ti. Y lo incluye todo. Y para algunas cosas el intelecto es necesario, tienes que hacer cuentas, perfecto. Nada más no te lo lleves al campo de quién eres tú o te aplica a ti, o tiene la capacidad de condicionarte o limitarte o afectarte, porque es lo que la gente cree. La cantidad de pensamientos o cualidad de pensamientos tiene la facultad de afectarme, hacerme sentirme mal o bien, o la energía tiene la capacidad o la facultad de afectar o condicionar quién soy, los sentimientos también. Siéntelo todo, adelante, vívelo todo, venga, mas no te lo adjudiques como si tiene que ver contigo. Y es glorioso vivir así. Vives lo más carnal de la vida en su belleza, pero no llega a tu corazón, no llega a ti. Entonces no tiene la capacidad de que muchas personas viven en ansiedad, nunca sucederá. Miedos, tampoco. ¿Por qué? Porque estás finalmente en ti. Que esta semana fue caótica, bueno, pues ya fue, vale. Que en algunas áreas había trampitas o con falsas conclusiones y creencias, está bien, te aclaraste más, perfecto. Que ahorita es muy introspectivo el juego, qué bonito. Que mañana es muy extrovertido y tienes que hacer muchas cosas en tu vida, perfecto. En medio de todo, te quedas firme en tu siendo, en tu estando. Y no te buscas ni definir cómo estoy haciendo esto, voy a hacer aquello, cómo tengo que realizar esto, a dónde voy, nada, te quedas así, sencillo, disfrutando, contemplando. Voy a poner un último ejemplo, a ver si alguien tiene alguna pregunta o compartir algo, pero este ejemplo me viene en una reunión de inglés y aclara mucho. Vean, a ver si lo puedo eh, traducir bien. Ok. Solamente existe el ser, y es así. Aunque no lo crean, solamente existe el ser. No existe nada más que eso. El vacío no existe, el silencio no existe, nada existe, ni la nada existe. Es imposible hablar de eso y sin embargo es así de increíble este juego. Entonces, nada más en perspectiva. Todo lo que voy a hablar no existe, pero es importante aclararlo. Solamente hay un testigo de todo lo que existe. Solamente hay un testigo, no existen dos testigos. Solamente existe un ser, no existen dos seres. Entonces no puede haber un ser que va a descubrir al ser, no puede haber un yo que contempla a otro yo, no puede contemplar un observador otro observador, porque estás hablando de dos fenómenos, alguien que observa al observador y el testigo de los fenómenos de la observancia, por ejemplo. Solamente existe un solo ser y nunca va a haber un sentido de dos seres, ni la noción de dos seres o dos cosas. No existen dos cosas.
Entonces, imagínense que solamente existe un vedor, algo que contempla, algo que mira, ¿vale? Entonces, lo vamos a traer ese ejemplo un poquito a lo más elemental de la vida, a tu cuerpo, al cuerpo que está ahí sentado escuchándome, ¿no? Esa carita que está viendo la cámara y que está aquí escuchando. ¿Quién crees que está contemplando la vida de ese personaje? ¿Tú crees que eres tú? Tú con tus creencias, con tu pasado, con tu futuro, con tus anhelos, con tus deseos. ¿Tú crees que eres tú? Y sin embargo, ese tú que tú crees que eres no existe, nunca ha existido, solamente existe el ser. Entonces es el ser contemplando la vida de Dania, de Marta, de Tere, por ejemplo. Es el ser, nunca ha existido Tere, nunca ha existido nadie, más que el ser contemplándose a sí mismo a través de su infinita creación, imaginación, su propia imaginación infinita sobre sí mismo. No existen los demás. Entonces, si realmente amas, anhelas, honras el regalo de existir, no te interpondrías en la mirada del que ve. ¿Cómo lo aclaro? Imagínate que vamos al cine y estamos todos sentados. Y el que está sentado viendo la película es el ser, ¿vale? Y de repente, Loli se levanta y se pone enfrente del ser y le estorba y el ser no puede ver la película que está pasando. Loli se levanta y se pone frente al ser. El ser está viendo una película cósmica increíble o quien sea. Uno se levanta y se pone frente a la mirada del vedor y estorba. Entonces el ser no puede ver y contemplar la película que estaba contemplando libremente. Tú puedes hacer eso en el cine, te van a aventar palomitas, te van a gritar, te van a buchear, te van a empujar y quitar, porque estás estorbando, ¿vale? El yo es el estorbo. La creencia de que uno existe es el estorbo. Entonces, si realmente anhelas, amas, deseas lo más hermoso de la existencia, te preocupa tu familia, te preocupa la naturaleza, amas a la existencia, te tocan los poemas más hermosos del mundo, las canciones más maravillosas, todo eso es para el deleite del ser, no es para ti. Quítate de en medio, no estorbes. Si realmente amas la existencia, la naturaleza, el dinero, la salud, lo amas todo, quítate de en medio. Y eso demostrará todo el amor que eres y que tienes. No estorbes al que mira. Quítate. ¿Cómo te quitas? ¿Cómo te aseguras de que no vas a interponer ante el testigo de su propia creación? No aceptes al yo como tú. No valides al yo como tú. No justifiques al yo como tú. No te interpongas y le digas, imagínate que estamos en el cine y está por poner un ejemplo, está el ser sentado ahí en el cine y tú te pones enfrente y le dices, espérate, que es más importante lo que yo estoy viendo. Porque esos deseos son más importantes que lo que tú estás viendo. Entonces espérate tantito y te pones frente así y el ser está atrás así, menudo chamaco. Pero así es la arrogancia de Leo. Se pone y dice, espérate, es más importante lo que yo veo. Es más importante manifestar mis deseos, es más importante que se me dé unión, que se me dé expansión, que se me dé todo eso. Lo que esa película está pretendiendo dar, yo la tengo que experimentar. No hagas caso a ese y automáticamente la visión se aclara, se quita la cortina, la neblina de ese falso yo y automáticamente se revela que siempre ha sido ese que contempla. Y ese que estorbaba era un pensamiento de nombre, forma y de noción que según creíste que tenía que ver contigo. Si realmente amas, te quitarías de en medio. Si realmente quieres vivir en paz y experimentar amor, paz, conexión, profundidad, serenidad, naturalidad, te quitas de en medio, te quedas vacío. Pero luego no, obviamente no está de acuerdo.
pero ¿cómo le hago? Pero no le entiendo, pero no, y empieza su pelea, empieza su pelea. Y eso no es quitarse de en medio, es ponerse bien y estorbar al que mira. Y todo se ve turbio, 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 turbio. Pero lo increíble es lo siguiente. Eso que se experimenta turbio, con conflicto, o con duda, o con estrés, ese no eres tú. Tú eres ese que no está en conflicto nunca. Tú eres ese que siempre está sereno, atento, libre y no tiene ningún problema en que haya miles de personas estorbando la mirada, porque es imposible que estorben la mirada. Tu mirada es imposible que pueda ser perturbada. No hay nada, nada tiene el poder de tocar, perturbar quién eres tú. Tú eres ese que contempla hasta los egos más graciosos, porque no hay ningún problema. No hay ningún problema si te permites observar y vivir desde el ser contemplando una película cósmica infinita hermosa. Pero si crees que eres un yo individuo con creencias, con ideales, que está confinado al cuerpo y que le afecta y lo condiciona el pasado, el presente o el futuro, Dios mío, pero no eres ese. Entonces deja de creer, deja de validar. Manténlo sencillo. Si lo mantienes sencillo, todo es claro, todo es simple, todo es gracioso. En algunas eras no lo dudo que es un poco intenso a veces, pero hey, ¿qué le vamos a hacer? Son partes de ti. Hasta lo más intenso eres tú. El sol simplemente es, y menuda luz, menudo poder, menuda fiereza, y ni siquiera sabe que es así, pero es porque es. El sol no tiene ni siquiera la noción de que existe la luz, porque para él, desde su perspectiva, no existe ni siquiera la oscuridad, no hay punto de comparación, no existe nada. Luz que irradia en su máxima expresión, que lo abarca, lo abarca, lo abarca, lo abarca todo, que es imposible que encuentre oscuridad. Y ese eres tú, algo que nunca ha visto oscuridad, ni luz, ni sombras, ni partes conscientes, inconscientes, nada. Algo por sí mismo autoluminoso, sereno, atento, libre, despierto, realmente despierto. Y no estás confinado al cuerpo, a la mente, al intelecto, a la historia, al pasado, a las decisiones, al futuro. Tú no estás confinado a eso. Tu naturaleza es imposible que puedas meterla o reducirla a algo. ¿Por qué crees que nunca nadie va a encontrarlo? Porque no es algo que puedas meter en una caja, moldearlo, jugarlo, manipularlo, intercambiarlo, donde ahorita, ay, claro, ahorita me parece que sí sirve y mañana lo voy a la tienda, lo empeño y consigo algo distinto por el empeño. Por eso no funciona esto así. Por eso aquí es otro juego. Todas las demás cosas se pueden empeñar, intercambiar, manipular, controlar. Todo, 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 porque son objetos de percepción. Y aquí lo que me interesa es, solo sé el que percibe y olvídate de lo demás. No hay más que hacer, honestamente. Sé eso que es, y eso que es ya está callado, atento, libre, libre de identidad, libre de nociones, libre de reconocimiento, de autoconocimiento, de autopercepción. Eso no existe.
Sencillez al máximo. Existencia pura. Una yo-soidad sin yo-soidad. Un siendo sin ser. Un existir sin validar que eres. Increíble. Algo realmente libre. Algo menos que esto no lo aceptes. Si hay algo que te dice lo contrario, no lo aceptes. Es que me confundo, no lo aceptes. Es que no lo entiendo, no lo aceptes. No aceptes nada como si fueras tú. Entonces es natural. Y la mente dice, pero es que no lo logro, ¿cuándo va a pasar? Pero es que intento esto, pero hago esto, pero me he caído esto. Y otra vez el ratoncito. Y otra vez no haces nada. No peleas, ni tratas que sea diferente, ni actúas a esa propuesta. Que se empieza a tornar el volumen más fuerte en conflicto, perfecto. Al fin y al cabo, el que está en conflicto no eres tú. Pero es la antigua creencia de quién crecer que está en conflicto con algo, o en pelea con algo, en tratando con algo. Entonces ese no eres tú. ¿Qué es lo bonito de esto? No hagas nada con eso. No hagas nada con eso. Todo deja que sea y ya está. Entre menos intervengas, entre más ignores todo y que no te lo apropies, automáticamente hay una libertad, porque no tienes que aplicar ni gastar energía en nada. ¿Para qué quisieras gastar energía en algo? A no ser que haya un punto ciego de confusión de algo. Te mereces ser libre, totalmente libre ahorita. No mañana, no al rato, no cuando se aclaren las cosas, no cuando se vaya esto, no cuando cambie tu realidad externa, no cuando algunas tendencias desaparezcan, no cuando según algo se sane, eso no le hagas caso ahorita, porque eres merecedor de la totalidad de quien eres, porque ya lo eres. No es algo que según sucede cuando según pase o falte algo. No hay un acontecimiento que según tenga que suceder para que tú te des cuenta que siempre ha sido eso. Entonces, no escuches ninguna propuesta que proponga o que diga, suponga o hipotetice que en algún otro momento va a pasar algo. No trates así este instante ni a la vida, ni al juego del ser así. Prioridad máxima en su simplicidad. Aquí, vacío, atento. Receptivo con todo tu ser. Sin filtros, sin defensas, sin suposiciones. Desnudo, realmente desnudo. No agregues nada a este instante. Es difícil, no le agregues. No lo entiendo, no le agregues. No agregues nada a este instante, desnudo. Desnudo de creencias, de saberes, de nada. Y hay algo. Sencillo. Pero si tienes defensas, conceptos, saberes, interpretaciones, lo complica. Es tapar regalos que están presentando que hay en este instante
por querer buscar otros que no existen en este instante y que según estarán en otro instante. Y eso genera un laberinto sensorial de imaginación que nada más genera conflicto. Deja la imaginación, deja el concepto, deja el deseo, deja la preferencia. No tengas interpretación alguna de lo que sea que está aconteciendo ahora. Alguna, que sea lo que tenga que hacer. Ya está. Acepta que ahorita es tal cual es. Punto final. No trates de que sea diferente, de que busques que sea diferente. No es que quiero que haya vacío, olvídate del vacío. Es que quiero que no haya un yo, olvídate del que quiere que no haya yo, olvídate de todo, no agregues nada. Y automáticamente hay vacío, verdadero vacío. No el vacío o la ausencia de yo que el falso yo interpreta y proyecta. Solamente quédate aquí. Y ya está. No hay más. Y eso es fascinante, fíjense, es algo tan sencillo que se le dan conceptos demasiado elevados. Autorrealización, iluminación perfecta. Pero claro, esos conceptos se usan para retar todos los conceptos que te impiden ver lo sencillo de tu existir. Porque lo sencillo de tu existir implica lo más burdo, lo más así burdo y lo más sagrado, hermoso y místico y bello también. Por eso esos conceptos es, que es imposible de poder conceptualizar la realidad de tu existencia. Y sin embargo es así. En la simplicidad de simplemente estar vacío de nociones, de identidad, de conceptos, de cualquier cosita, a eso es lo que le llaman iluminación. A eso es a donde apunta, no significa que eso sea. La autorrealización es algo que apunta, no significa que eso sea. La autorrealización es algo que es, pero apunta a algo bien potente que es. Es así de sencillo. Y tú siempre has vivido y estado y existido en eso, a donde los más altos conceptos mentalmente creados han apuntado siempre en todas las culturas. Ahí es donde siempre has estado. Pero necesitaste un GPS para como que cobrar el sentido de tu existir. En lo sencillo está la claridad de lo que hemos estado conversando, hablando y profundizando, lo que siempre hacemos. Está en la sencillez de existir, de estar, en tu siendo, tu estando, sin todo lo demás, desnudo en eso. Si hay algo que dice no lo entiendo, perfecto, está bien. Eso te hace más humilde. Es que no sé cómo hacer perfecto, te va a hacer más humilde porque esto no lo vas a poder replicar o encontrar, te va a hacer más humilde. Va a llegar un punto, porque a mí me pasó y a mucha gente le pasa, pero solamente les pasa a los que aguantan el fuego y ¿cómo se dice? Ay, se me salió esto. Los que realmente están ahí atentos, dispuestos a que todas esas cositas que nosotros por ignorancia hemos sostenido como verdad, se empiezan a caer, empiezan a ser retadas, empiezan a disolverse, empiezan, ¿sí me entiendes? Si uno es nada más quedarse aquí aguantando, aguantando, que te cocine la vida así, imagínate que agarras un sartén muy caliente y pones un huevo o un bistec o lo que se te antoje lo que se te antoje y nada más ahí lo empiezas a cocinar. Así, tú aguanta estar aquí, atento, presente, sin caminos, sin propuestas, sin haceres, sin lograres, sin intenciones, sin adentro, sin afuera, sin mañana, sin hoy. ¿Verdad? Aquí aguantando a no seguir ninguna propuesta o impulso de nada. ¿Qué voy a hacer? No hagas caso. ¿Cómo le hago? No hagas caso. Quiero, no hagas caso. Me encuentro, no hagas caso. Me identifico con, no hagas caso.
Me voy, regreso. No hagas caso. Aquí, vacío de todas esas propuestas. Me doy cuenta, no me doy cuenta. No hagas caso. Aguanta. Y todo lo falso se irá. Tú no tienes que hacer nada más que sostenerte en verdad, siendo la verdad. Y verdad en términos de tu existir, en la simplicidad de ser. Eso es verdad. Es lo más verdadero que tienes. Es lo más real que tienes, que sabes que existes, contundente, incuestionable. Permanece ahí, quédate ahí. No voltees para ningún lado. Y eso es libertad. Y todo lo que hablo apunta a eso, que ya está. No analices, te vas a confundir. Y si te confundes, yo lo celebro porque es increíble la confusión, porque revela al que se confunde. Y cuando la confusión revela al que se confunde y lo ves, eres libre del que se confunde. Por consiguiente, no caes en confusión otra vez. Esos son los grandes regalos a veces de la vida y sus contrastes, o todos sus sabores, porque revelan a ese falso. Si hay confusión o hay duda, no hay ningún problema, pero no te quedes ahí. Si hay dudas, porque hay alguien que duda. Si hay confusión es porque hay algo que se confunde o que está confundido. ¿Quién es ese? Y automáticamente si descubres o no le haces caso a ese, te das cuenta que no eres ese. Eres ese que contempla a ese que nunca ha sido y que no puede ser. Al falso yo, al ego ahí escondidito. No confundas que eso que a veces se siente libre como algo frente a ti, eres tú. Tú eres eso que es libre. Tu existir es lo que no tiene límites, no la existencia, no lo que está frente a ti, no la sensación de expansión o amplitud. Tu existir, tu siendo, tu saber que eres, eso es lo que tiene, no límites. Pero lo confundes o lo proyectas a la sensación de espacio, a la conciencia expandiéndose y le atribuyes que eso
esos componentes de libertad o de amplitud o de serenidad o de vacío, los atribuyes a algo que está frente a ti, en vez de darte cuenta que esos atributos son tu propia existencia también. Si te das cuenta que esos atributos que acabo de mencionar, aunque tu naturaleza no tenga atributos, pero esos atributos de sutil expansión o de sentirte ligero o libre, si tú te das cuenta que no son algo separado de ti y que son simplemente extensiones de tu sí mismidad, ¿no se vuelven a ir? Es obvio que siempre ha sido así para ti. Es como si cuando eras pequeñito de repente descubres que tiene dos manos. Lo descubres y dices, ay, son extensiones de mí. ¿En qué momento se van de ti? ¿En qué momento atribuyes cosas a las manos? No, son extensiones de ti. Por eso toda cualidad o cosa que experimentas son extensiones de tu sí mismidad. No generes separación, no las generes como un objeto, porque si lo haces y lo atribuyes en términos de objetividad, cosas, pues viene cómo lo replico, cómo lo cuido, cómo lo sostengo, cómo permanezco ahí, cómo le hago para que perdure más el amor, la paz. Pero si lo ves como tu sí mismidad, no tienes que volver a recordar, ni aplicar, ni volverte consciente, ni saber que nada de eso, porque es parte, eres tú. Tú no te la pasas todo el día recordando que tienes manos, ¿no? Mi mano derecha, mi mano izquierda, agarro el vaso con la izquierda, o sea, no hay esas nociones, pues sería locura total. Y eso hacemos con el juego de la vida y con nuestra identidad, locura total. Creemos que somos ego, creemos que somos individuo y que la vida está dividida y fragmentada por conceptos, ideas y puro sentido de separación, pura locura. Nunca ha sido así. No trates el juego, la vida o todo lo que acontece en tu universo como algo separado de ti. Tampoco lo atribuyas como si estuviera unificado a ti o como si fuera parte de ti tampoco. Sé libre de esas comparativas y será más claro, será natural. Solo hay un juego, sé, no hay más. Y si prestas atención a la reunión de hoy, hay muchos momentos donde es muy claro el silencio o el vacío o hay algo que se acalla, se vacía o todo desaparece. Hay un instante claro de libertad o de vacuidad o no sé cómo lo quieras decir, pero es así de obvio. Cuando ella empieza a perforar al falso yo y el falso yo no puede, pues se desespera porque no sabe, no entiende y empieza. Y a un punto de clac. Y ahora explora eso que ya profundízalo, juégalo. Yo estoy hablando de ti. Si quieres explorar algo que no tiene límites, explora tu yo soydad. Es lo único permanente. Tú. Lo demás no vale la pena. Lo que va y viene no vale la pena ni perseguirlo, ni rechazarlo, ni aceptarlo, ni dejar que fluya. ¿Para qué? Ponerle atención. Mm. Solo no perder el tiempo.
Despertar significa no aceptar que estás no despierto. Iluminación significa no aceptar que no estás iluminado. Autorrealización significa no aceptar que siempre has sido eso y no algo menos que eso. Y dejar de pretender que estás engañado y que la ilusión existe para ti y que según tienes límites o carencias de algún tipo. Deja de creer esas cosas y no vivas acorde a falsas nociones y fantasías. Y recuerda, son indicadores, pero son interesantes lo que muestran o dicen o a dónde apuntan. Firme. Natural. Increíble. Si es un juego, te ríes, te alegras, hay algo que se aviva, que se prende, que sabe que es así. Te lo mereces y no tienes que hacer nada para obtenerlo. Quien te diga que tienes que hacer algo para obtenerlo, no hagas caso. La mente, el intelecto, el deseo, te mereces ser libre ya. No al rato, no cuando según tiene que pasar esto o aquello. Eso déjalo en lo falso, no hagas caso. Aquí te mereces todo el amor, toda abundancia, toda tranquilidad, toda serenidad, toda profundidad, toda simplicidad, dado en infinitas cantidades. No te conformes con destellos de paz, con destellos de claridad. Tú ya no estás para eso. Te mereces todo. Y solamente se requiere que permanezcas siendo. Para acabar, todo está bien. Todo, absolutamente todo. Si vienen pensamientos, qué bueno. Que se van los pensamientos, qué bien. Que hay claridad, qué bonito. Que no hay claridad, glorioso. Que te sientes increíble, fascinante. Que de repente te sientes mal, perfecto. Así.
Abierto, 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 abierto a todo, sin interferir, sin buscar que sea diferente, sin tener preferencias ni deseos, rendido, absolutamente rendido a este instante tal cual es. Sin pedir nada, sin solicitar nada, nada aquí. Y este tipo de rendición te prepara para la última, la final, que es la total, que es la rendición del ego y de la individualidad, de estar dispuesto a no aceptar al yo como si fueras tú. Y ahí es donde está increíble. Más silencioso que antes, menos palabras que antes. A ver, véanse, a veces ayuda. Donde antes uno igual pensaba mucho y ahora piensa menos, es más atento. Antes unos hablaban muchísimo y ahora hablan menos. O sea, noten sus propios, ¿qué está pasando en ustedes en relación a lo que ustedes están explorando? Eso es lo más válido de todo esto. No hay nada más importante de cómo está haciendo para ti esto, qué está pasando, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, cómo escuchas, desde dónde escuchas, qué tan abierto estás, dónde hay partecitas que defienden, que sostienen, que todavía justifican. Y en última instancia, ese juego interno contigo mismo es el más válido de todos, porque solamente tú podrás ver la validez de lo que jugamos aquí en ti mismo, en cómo es. Yo nada más puedo compartirte cómo es, cómo ha sido, cómo está siendo para mí, eh, pero pues también ser ejemplo de eso. Ahora, que tu propia experiencia en tu propia vida, en tu propio universo, tu experiencia sea el ejemplo de lo que está pasando contigo. Y va a ser súper bonito. Y eso, pues es invaluable porque en última instancia eres tú descubriéndote. Y eso, nada, nada puede contra eso. Así que explóralo, ya nos contarás. Les mando un abrazo, que descansen y los amo mucho. Muchas gracias. Realmente hoy fue muy bonito escucharte. Mm, Me ayudaste mucho. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes.